Y si somos sinceros, reconoceremos que la raíz de muchos de nuestros temores vienen simplemente del hecho de que vivimos en un mundo realmente inestable. Vivimos en un mundo increíblemente mutable, increíblemente sujeto al cambio constante. Hoy tenemos salud, mañana estamos con el Señor. Podemos experimentar la felicidad y al cabo de unos segundos experimentar una profunda tristeza. Muchas de nuestras vidas son testimonio de esta realidad, de cuántas cosas en este mundo cambian. Simplemente pensemos en el pasado, cómo han cambiado muchísimo a lo largo de los años, muertes, mudanzas, nacimientos, etc. Y podemos dar fe de esa realidad al pensar cada uno en nuestro pasado. Porque nada aquí en la tierra permanece tal como esperamos, y esto nos asusta. Porque no sabemos cuándo la vida va a cambiar, no sabemos cómo será nuestra vida, ni en la próxima hora, ni mucho menos en el próximo año. Anhelamos una estabilidad que simplemente no encontramos en esta tierra. Somos al final, como a la luz de la Biblia, criaturas hechas para una estabilidad eterna, viviendo en un mundo donde solo existe la inestabilidad. Por ejemplo, directores y guionistas de películas y series, reconociendo este anhelo nuestro para la estabilidad, ¿no? Han aprovechado muchísimo para mantenernos pegados a sus historias, ¿no? Donde los personajes no buscan otra cosa que volver a una estabilidad después de resolver un gran conflicto. Entonces, ¿cómo escapamos este ciclo de miedo y temor del futuro mientras seguimos atados, digamos, a este mundo inestable? Y vamos a encontrar la única respuesta a nuestro texto de hoy. Y como vimos en mi última predicación, en los primeros 5 versículos de esta epístola de los Gálatas, vamos a hacer un poco de repaso. Porque vimos la última vez como Pablo escribió esta carta para responder a ese gran peligro de la falsa información, como llamamos el fake news, ¿no? De los judaizantes, que estaban proclamando no solo que el mensaje de Pablo, del Evangelio de pura gracia, era un mensaje falso, sino que Pablo mismo era un fraude. Entonces vimos en la introducción cómo Pablo responde con una de las cartas más apasionadas quizás de todas las escrituras y muestra cómo la única respuesta a la falsa información constante es basarse en la única verdad que solo se encuentra en Dios mismo. Y solo por esa fuente divina de verdad tenemos acceso a la gracia en medio de un mundo destinado a la ira y tenemos paz en medio de un mundo de culpa. Entonces, con esos primeros 5 versículos, llegamos ahora al versículo 6, donde leímos otra vez la palabra del Señor, empezando del versículo 6. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo primero que destaca es que normalmente al empezar sus cartas, ¿no? Pablo expresa su gran agradecimiento, palabras de ánimo a los creyentes para que sigan firmes en la fe en medio de las pruebas, ¿no? Sin embargo, que seguro para sorpresa de sus lectores aquí, en vez de una expresión de satisfacción, encontramos más bien una expresión de estupefacción, ¿no? Pablo se dirige con una firmeza y una seriedad que realmente debe encender las alarmas de sus lectores. Y debe ser obvio que den cuenta que están en un enorme peligro. Pablo no dice que está enfadado, más bien que dice que está maravillado. Es decir, más que airado, Pablo está enormemente preocupado por el estado eterno de estos Gálatas y expresa sin filtros, digamos, su gran consternación.
Porque como vimos en la introducción de esta epístola, por causa de estos judaizantes, los gálatas ya no están bebiendo el agua de salvación por evangelio, sino que el pozo ha sido envenenado completamente. Y a menos que los gálatas vuelven a beber solamente del único evangelio divino de gracia, no habrá esperanza ninguna para ellos. Entonces, la misión de Pablo es demostrarles claramente que el evangelio que él les predica es el único y verdadero, que es de Dios mismo, y que son realmente los judaizantes farisaicos a los que les han vendido gato por liebre. Imagínate que eres uno de estos gálatas. Viene Pablo anunciando un mensaje y luego vienen otros anunciando un mensaje contrario, que no es solo por gracia, sino por algo que tenemos que contribuir, principalmente la circuncisión. ¿Cómo haces saber tú cuál mensaje de verdad es de Dios y cuál es el falso? Y la raíz, el gran peso del argumento de Pablo se muestra en el versículo 10, donde empieza en la Reina Valera con la palabra pues. Versículo 10. Aunque esta palabra traducido pues sería más bien como por qué en el original del griego, como señalando una razón de algo que ha sido dicho antes. Porque aquí dice en el versículo 10 más bien por qué, como leemos en la versión de las Américas, dice ¿por qué? ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La razón de Pablo detrás de los avisos y esfuerzos de guardar el único evangelio es porque solo busca agradar a Dios. Dice, si Pablo estuviera buscando agradar al hombre, como le han acusado falsamente, Pablo rápidamente cambiaría hacia el lado de menos resistencia. Sin embargo, su testimonio es claramente y enfáticamente lo opuesto. Incluso, él arriesga ofender al hombre por avisarles de la forma más fuerte posible, como leemos en los versículos 8 y 9, que cualquier otro que predica otro evangelio sea anatema, es decir, sea condenado. Y la única razón por la cual Pablo haría tal cosa es si su mensaje de verdad es de Dios y no intenta de ganar seguidores. Y Pablo concluye resumiendo su defensa con una afirmación clave para todos nosotros, porque al final del versículo 10 dice, pues, o como hemos visto antes, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, la identidad del apóstol está clara y su determinación es tan constante como el Dios quien sirve. La razón de que el evangelio no es intercambiable y no está afectado por las reacciones de las personas es porque Cristo es aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pablo no dice simplemente que se han apartado del evangelio, sino al pensar en el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Por seguir otro evangelio, no simplemente se han alejado de un simple mensaje, sino que han alejado de aquel que les llamó por la gracia y no por las obras, sino por la gracia de Cristo. Y esta palabra alejado literalmente quiere decir abandonado. Este evangelio no es meramente una noticia de información, sino es el anuncio de una persona, la persona de Jesucristo. Y abandonar, por lo tanto, ese mensaje de gracia es abandonar a Jesús mismo. Entonces, la única ancla firme que tenemos en un mundo que está constantemente cambiando y reaccionando es Jesucristo. El único refugio del miedo, de la inseguridad que sentimos todos los días es por medio de este único evangelio del único Cristo. Todo cambia e irá cambiando según las opiniones constantes de los hombres en este mundo. Pero nosotros somos, como dice Pablo, siervos de Cristo. Somos siervos de aquel que es la verdad encarnada. Por lo tanto, nuestra propia identidad tiene que estar constantemente anclada en Cristo por medio de su evangelio. El factor determinante del único verdadero evangelio
es que Pablo va a pasar esta carta entera defendiéndolo, lo cual se resume por esa simple frase del versículo 6. Ya que habían abandonado los Gálatas en versículo 6, al que les llamó por la gracia de Cristo. La definición central de esta ancla firme del Evangelio es una llamada de gracia. El gran afán de este mundo, ¿no?, es buscar lograr una seguridad por todo lo que hacen ellos mismos, por todo lo que lo han ahorrado, todo lo que han ganado. Sin embargo, no hay nada que nosotros podamos contribuir para crear seguridad en este mundo inestable. Como dijo Cristo en su parábola, ¿no?, sobre el rico, quien pensó que por fin podía tener seguridad y relajarse por todos sus ahorros. Pero ¿qué era que le dijo Dios? Necio, dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces aquí encontramos lo que hace que el Evangelio sea buenas noticias. Aunque no hay nada que podemos hacer para tener una seguridad aquí en la tierra, pues fue Cristo mismo quien lo logró en medio de su vida perfecta y sacrificio en nuestro lugar para darnos una seguridad inamovible. Por lo tanto, la definición del Evangelio es la recepción de la gracia y no lo que uno mismo pueda lograr. Los judaizantes pervirtieron ese mensaje añadiendo que era por Cristo y la circuncisión que alcanzamos por fin esta estabilidad. Y eso es lo que dice Pablo en versículo 7. Dice que quieren pervertir, no el Evangelio de Pablo, sino quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Vemos otra vez como atacar el Evangelio, uno ataca a Cristo mismo. Y esto es porque el Evangelio es el gran revelador del hombre. Si el hombre no es cambiado por el Evangelio, el hombre intentará cambiar el Evangelio. Si el hombre no es cambiado por el Evangelio, el hombre intentará cambiar el Evangelio. Pablo, por ejemplo, no tiene nada que ganar en pervertir el Evangelio, porque él simplemente predica lo que recibió. Sin embargo, esto no es así entre los judaizantes. Es que por su orgullo, dice, han abandonado a Cristo predicando no según lo que han recibido, sino al contrario cambian lo que recibieron para amoldarse a sí mismos y su propio entendimiento. Y lo único que puede interpretar las Escrituras son las mismas Escrituras. Compara, por ejemplo, la reacción de la gente que perturba, estos judaizantes, compara su reacción con los de Berea, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 17. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10, leemos de otra reacción distinta. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los de Berea? Dice que recibieron la palabra, probándola por la misma palabra. Igual cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, intenta volver a enfatizar este mismo punto. Cuando leemos en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículo 13, en 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo recuerda a esos tesalonicenses ese mismo principio. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino que según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y vemos entonces el hecho de que, dado que esta palabra no es de hombres, sino de Dios, el efecto que tiene en nosotros es que la misma palabra dice actúa, no en nosotros. Al ser tú y yo siervos de Cristo, es decir, al arraigar nuestra identidad en la constancia de Cristo en este mundo inestable,
Hay una creciente desconfianza en nosotros mismos y a la vez una creciente confianza en la palabra de Cristo. Así es como actúa en nosotros para llamarnos a confiar más en Cristo y a menos en nuestras emociones, menos en nuestro estado de ánimo, menos en este mundo en sí. Nada más que empezar esta carta en Gálatas, Pablo deja este fundamento claro. Leemos en el primer versículo de esta carta, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Esta autoridad dada únicamente a los apóstoles en ese momento particular, en la historia de la redención, también le hemos expresado muy bien en una carta de Pedro, en 2 de Pedro 3:15. Y leemos este mismo principio, 2 de Pedro 3:15, leemos, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y notad bien la frase en versículo 16, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también que las otras escrituras. Pedro, como todos los apóstoles, eran conscientes de que las escrituras apostólicas eran igual de inspiradas como todas las escrituras del Antiguo Testamento y llevaban, por lo tanto, la misma autoridad divina. Esta palabra que Pedro usa para escrituras era conocido como aquella escritura divina y única, lo que en griego es el grafé. Dice Pedro que estas cartas son también la grafé de Dios. Entonces, ya que Pablo aquí en Gálatas está escribiendo no solo una carta más, sino la grafé, las escrituras mismas del Señor, esto quiere decir que las palabras de Pablo no son de su propia autoridad, ni de su propio poder, ni de su propia sabiduría, sino que son exclusivamente del Espíritu Santo. Entonces, por ser del Espíritu Santo, esas palabras llevan un poder en sí misma. ¿Para qué? Para autenticar su veracidad en frente a sus oyentes. Pablo apunta a la realidad de que su mensaje no está sujeto a la opinión del hombre, ni cambia según el hombre. Y eso es porque estas palabras no son del hombre, sino que son 100% de Dios. Y la veracidad de esta palabra de Dios habla, digamos, por sí misma. Conlleva el poder de convencer, conlleva el poder de abrir los corazones a su triste realidad. Y veamos otro pasaje confirmando esta realidad, ¿no? Miramos en 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20, Pablo dice lo siguiente, así que somos embajadores en nombre de Cristo, de como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces no es Pablo, sino el Espíritu Santo que ruega a través del Pablo, proclamando salvación a los que se aferran solamente a Cristo y condena a todo aquel que abandona a Cristo por sus propias opiniones, obras y preferencias. Cuando hablamos y enseñamos las palabras de Dios a nosotros mismos y a los demás, entonces podemos confiar plenamente que es Dios mismo hablando por su propio poder. Y por ese poder, su palabra ablanda el corazón dispuesto y endurece aún más el corazón orgulloso. Pero siempre tiene un efecto, como leemos en Isaías 55. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así, volviendo a Gálatas, podemos ver claramente que esto no es una cuestión de si los judaizantes tienen razón o si el apóstol Pablo tiene razón. No es Pablo contra los judaizantes, sino los judaizantes contra Cristo mismo. Dice el versículo 8 de Gálatas 1. Dice, mas si a nosotros, a un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y notad que no dice al final otro evangelio diferente que os he anunciado yo, sino que os hemos anunciado. Por eso vemos como esto no es una cuestión de Pablo contra los judaizantes, sino los judaizantes contra los apóstoles elegidos por Cristo mismo. Si ellos se equivocaron en comunicar el evangelio, entonces Cristo se equivocó en elegirlos. Los judaizantes no pueden echar la culpa a los apóstoles sin echar a la vez la culpa a Cristo. Y cuando miramos, por ejemplo, otra carta de Pablo en Efesios 2, versículos 19, Pablo también dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el fundamento dejado para nosotros y para toda la eternidad ha sido el fundamento de los apóstoles. El mensaje del evangelio apostólico nunca cambiará, igual que el fundamento de un edificio nunca se puede cambiar. Si uno rechaza la autoridad de los apóstoles, rechaza a aquel que los llamó, que es Cristo, que es la piedra angular en que el fundamento apostólico es mantenido. Y si rechazas el fundamento, todo se colapsará. Cristo no nos ha dejado en este mundo sin acceso a Él, sino para que en Él tengamos esta ancla firme. Aunque vivimos en este mundo en que nada se quedará en pie, permaneceremos en Él por la gracia de su Evangelio, comunicado diariamente a nosotros por su inefable y eterna palabra. Dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, dice el profeta Isaías. Y así Pablo nos deja claro que una vez que Dios ha hablado, y punto. Cualquier otro mensaje, por lo tanto, es una previsión. Y no importa, dice el apóstol, sea quien sea que hable, después de que hable Dios, como dice en versículo 8. Mas si aún nosotros, el apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, si incluso un apóstol o incluso un ángel comunica otro evangelio, son anatema, son condenados. Si uno profesa ser apóstol, o ser una voz angélica, pero contradice a Cristo, han de ser ignorados completamente. ¿Y por qué? Porque no han sido fundidos en la piedra angular. ¿Cuántas falsas religiones han comenzado por supuestas revelaciones angélicas, ¿no? Declaraciones que ya que sus revelaciones son angélicas, por lo tanto tienen que ser verdaderas. Aunque ninguna religión falsa de verdad ha sido comenzada por ángeles, a menos que incluyamos a los ángeles caídos. Pero si lo fueran por ángeles, incluso su mensaje sería igual de falso. Dice Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice Judas, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, y dice, que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe del Evangelio, de la gracia que predica Pablo a los Gálatas, ha sido una vez dada a los santos. Y por eso dice al final del versículo 6, en Gálatas 1, al comenzar el versículo 7, dice, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Confiar en otro es rechazar el primero. Y rechazar el primero es abandonar a Cristo, quien es otra vez el mismo ayer y hoy y por los siglos. En nuestros días, lo que es el pluralismo, ¿no?, nos enseña todo lo opuesto. El mensaje popular de Dios es que todos los que no aceptan todas las religiones por igual, son ellos los que deben ser
anatema. No solo está mal visto pensar que hay un solo camino a Dios, sino que eres una persona arrogante por creer en estas perspectivas de odio y de xenofobia. Sin embargo, este énfasis de Pablo no puede ser más claro. Al aceptar cualquier otro evangelio, cualquier otro camino al Padre que no sea por la gracia de Cristo, has abandonado a Cristo completamente y eres anatema. En las palabras de Cristo en Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir, dice, dos señores. Si somos, como Pablo dice en el versículo 10, siervos de Cristo, solo tenemos un solo amo y un solo evangelio. Y como hemos visto hoy, cuando somos siervos de un Dios inmutable, que no cambia ni reacciona según lo que pasa, sino simplemente declara la realidad, entonces nosotros tampoco seremos reaccionarios, sino que estaremos firmes, estaremos seguros. Y los cambios y reacciones que son cada vez más frecuentes en el mundo solo harán destacar más por contraste, ¿no?, nuestra propia firmeza de no cambiar ni una jota ni una tilde de nuestro mensaje. Porque este mensaje no es ni nuestro, por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para pretender cambiarlo sin rechazar nuestra identidad como siervos de nuestro amo? Así que os pregunto, ¿en quién estás arraigando tu identidad? ¿En el Dios que nunca cambia como es siervo o en este mundo tan inestable? ¿Te encuentras con ansiedad y inquietud buscando seguir las modas nuevas y la atención de los demás? ¿Vives en ansiedad por el temor que no vas a caer bien a los demás o porque no has recibido una cierta cantidad de likes en el Instagram? ¿Estás siempre comparándote con las vidas de los demás, anhelando la adoración que recibes de todo el mundo? Porque esta es la manera que nuestros corazones se están alejando de Cristo y la plena satisfacción que hay en Él gracias a su Evangelio. Porque al buscar recibir como Pablo la gracia de Cristo, no esforzarnos en nuestras propias obras, encontramos el perdón y el arrepentimiento por estas cosas. Porque en Cristo podemos por fin dejar de correr esta carrera, digamos, interminable de buscar la aprobación que es cada vez más agotadora. Porque por recibir la gracia de Cristo, Dios nos mira a través de la cruz. Y tenemos su completa aprobación y nos ve como la sonrisa toda gratificante de un padre. Por eso Pablo contrasta tan radicalmente la aprobación de hombres con la aprobación de Dios por ser su siervo. O eres el siervo de hombres o el siervo de Dios, no hay otro camino. Y eso es la razón por qué este tema es tan urgente para Pablo, enfatizando 2 veces que si no aceptan esta realidad, no hay esperanza ninguna por toda la eternidad. Por eso repite 2 veces en los versículos 8 y 9 este aviso de condenación, que sea anatema, que sea anatema. Y solo en estas palabras del Evangelio hay vida y vida eterna. Y por lo tanto, todos que lo rechazan, confiando a la vez en otra palabra o mensaje, solo les es dejada la condenación y la muerte eterna. Cuando Cristo pregunta a sus discípulos si ellos también iban a abandonarle al ver a muchos otros dejar de seguirle, ¿cómo le responde Pedro? En Juan 6:68 leemos, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O nos refugiamos en las palabras de vida eterna, o estaremos perdidos en la muerte eterna. Y no hay otro. Por lo tanto, debe ser algo constante en cada uno de nosotros, el refugiarnos en el Evangelio, que es el resumen de todas las Escrituras. Y buscar refugiarnos en esas Escrituras todos los días, sabiendo que en nuestra débil carne estamos propensos a depender de nosotros mismos en vez de la gracia de Cristo.
Somos como ex-adictos, digamos, a nuestra autonomía intelectual, a nuestro control de la vida. Tal como describe Pablo de sí mismo. En Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que estás cansado de este vaivén continuo de este mundo. Te sientes como alguien que intenta achicar agua de un barco que tiene un agujero. Pero según nuestro texto, no solo te cansarás más y más, sino que ese barco va a hundirse al final. Y Cristo y la gracia de su evangelio es tu única salvación. ¿O seguirás esforzándote en tu barco destinado a hundirse, rechazando y abandonando a la vez la gracia de Cristo? ¿O vivirás abandonando este mundo de condenación al ser siervos únicamente de Cristo Jesús?